Con ustedes, la senadora María Fernanda Cabal. Qué público tan bonito que nos acompaña esta noche. ¿Vinieron con usted? No, No. son personas de seguridad. Tampoco. Sí, que son muy necesarias, ¿no? Bueno, María Fernanda Cabal, la senadora, es del 8 de agosto de 1966, caballo de fuego, como yo, como Néstor Humberto. En el horóscopo chino. Sí, señora, y número 2, como Maradona, ¿Y eso qué significa? como Néstor. A ver, el número 2, la casa 2 es la casa del dinero. O sea que nos va bien con la platica. A usted sí. A vos no. A mí, pues, de un tiempo para acá, pero no O sea, no puede contar mucho porque después de pronto le reclaman en su cargo. Usted es de los que se hace el pobre para que no le pida plata a la mujer. Es verdad, senadora. Sí. No sabes lo que he luchado. Realmente es muy lindo, mi carrera es lindísima, así como la de Santi. Claro que a Santi le va bien desde hace tiempo. Yo disimulo mucho para no preocupar a los invitados. Bueno, en este submundo folclórico de la tele letal, lo que más importa pues es el bochinche y la maroma, ¿no? y para hacer honor a una frase de su cosecha, que identifica también a este personaje, a este programa de farándula, aquí se habla de todo, pero no se sabe de nada. Está con nosotros nunca se te olvidó. María Fernanda Cabal. Aquí vamos a hacer, no vamos a hacer Tienes como... pura memoria de mujer. ¿Eso es bueno o malo? No sé, pero es curioso porque nunca se te olvidó que les dije, ustedes hablan de todo y no saben de nada. No, pues es que eso es Eso una me frase fascinó. lapidaria que nos describe perfectamente. Pero la recuerdan. Claro, yo recuerdo muchas cosas de ese programa. Por ejemplo, que tuvimos una apuesta que usted me apostó que las FARC no iban a pagar cárcel y que no iba a venir a la JEP. Y yo no acepto eso. Para mí eso hace parte de los mitos históricos como las bananeras, como los falsos positivos, como la puerta giratoria, en fin, como tantos mitos de nuestra historia. ¿Cómo le va, senadora? Muy bien, pero hay mitos y no mitos. Solo Hay de mitos. todo. Hay mitos y no mitos. Bueno, aquí no vamos a hacer de policía bueno y policía malo. Aquí los dos somos, como es la Los policía, dos son malos. esa fuerza letal, los No, dos somos malos. No, fuerza letal de combate. Po- Ejército de Colombia está escrito. el ejército y la ejército. policía. Fuerza letal de combate. Y hay operaciones letales y no letales. ¿Y la policía funciona igual? La policía se empezó a profesionalizar también en algunos elementos que eran más de ejército por la necesidad de La violencia en militarización de la Colombia. policía es necesaria, entonces. No lo sé, no soy experta. Generalmente no se hace, pero aquí terminó sí teniendo cuerpos similares a los del ejército. Pero digamos que el ejército no está para toc. Oh, A ver, levante la mano. Eso está para entrar directamente, Tumbando Depende de la puertas. operación. sin preguntar nada, pues. Senadora, ¿usted tiene problemas de insomnio? Por ejemplo, como todos después de la pandemia nos cuesta conciliar el sueño. ¿Usted duerme bien? Digamos, ¿qué toma? ¿Qué lee para dormir? ¿Qué hace para dormir? ¿Toma pastillas? No, yo soy noctámbula por malos hábitos. Me gusta leer y me gusta ver televisión hasta tarde. ¿Qué libro de cabecera tiene en su mesa de noche? Tengo una mezcla porque me regalan muchos libros y a veces empiezo 3 al mismo tiempo. ¿Y los termina? No, empiezo uno, sigo el otro y empiezo a brincarlos. Logro terminarlos cuando voy de viaje. Tengo uno de Federico Jiménez Los Santos, que es El retorno de la nueva derecha, español. ¿Es un libro de ficción? No, pues, no creo que sea una ficción que esté Giorgia Meloni de presidente de Italia, ni que hayan elegido a Geert Wilders en Holanda. No es ¿Y una lo de ficción. México, cómo lo ve? Lo de México es más complejo. Yo pienso que los Pero errores ganó la del izquierda. PRI, los errores del PRI continuados termina cobrándoselos Andrés Manuel López Obrador con Morena, que no es que sean menos corruptos, ahí hay una corrupción endémica similar a la de Colombia. Entonces queda la protegida de Andrés Manuel López Obrador, que es Xochitl. Xochitl no, que es Sheinbaum. Sheinbaum. Pero digamos, Xochitl, la verdad que ganó casi por el doble. Sheinbaum le ganó a Xochitl. ¿Qué ibas a preguntarme? no, que mira que él, por ejemplo, subió el salario mínimo un 55% y ninguna empresa pues se quebró por eso.
Digamos que eso ha sido también un caballo de batalla de subir el salario y resulta que porque eso iba a provocar una mega inflación, pero no sucedió. No sé, no lo tengo registrado, pero lo que yo sé es que cuando la economía es libre, libre mercado, no monopolio, ni público ni privado, y es próspera, usted no necesita mínimos de salario. Sencillamente la gente no va a trabajar por un precio que no le compense. Se pone un mínimo de referencia, como hacen en Estados Unidos la hora de trabajo. Ponen un mínimo, pero por lo general ese mínimo no existe. La gente se emplea por más. Nosotros necesitamos poner mínimos porque todavía hay un nivel gigantesco de desempleo, no tenemos esa economía fuerte, es una economía mucho más capturada, rentista, no una economía real. Y entonces hay que ponerlos porque si no les pagarían menos a los trabajadores. Pero ese mínimo no existe en economías sanas porque la misma presión de la economía hace que vaya hacia arriba. Pero sí sabemos que muchos empresarios dicen, no, pues se quejan de esa situación, tienen que defender sus intereses. Digo, no, por favor no suban tanto el salario mínimo que nos van a perjudicar, nos van a quebrar. Pero es que el problema no es el salario mínimo solo, el salario mínimo seguro pagarían más. Yo tengo empresa hace mucho tiempo. Es lo que te cuesta en prestaciones sociales. Si vos contratas a alguien por 2 millones de pesos, sabes que de entrada lo estás contratando por casi un valor de 3 millones, si no son 3 millones. Entonces usted tiene que hacer el cálculo financiero de lo que pesa, todo lo que es primas, cesantías, el aseguramiento, que ahora no sabemos. No, pero qué eso se tiene en México. Pero bueno, senadora María Fernanda, cuando ustedes ven a Petro, de pronto nos dicen, bueno, ¿hasta qué hora, pero este señor a qué hora se nos subió este igualado? Este señor que no viene de familias con un apellido de gente decente, así venía Santos y ustedes igual, pues con Santos pues, tuvieron unas diferencias muy pronunciadas, ¿cierto? Pero cuando lo ven a Petro también está un poco eso, este igualado, ¿a qué hora se nos? ¿Y por qué hablas así, ve? Como igualado. Eso es de tu tierra, ve. No, claro, yo soy como un advenedizo, como un tenía unos abuelos usurpador. elegantísimos, no los esconda. No, mis abuelos. Pero usted también, ¿no? Mi abuela era de Uga, Margarita. Margarita Cucalón. Cucalón. ¿Uga la grande o Margarita Uga chiquita? Cucalón de Francisco. Claro, y tu sí. papá es de Francisco Cucalón. Sí, pero... No, yo lo que veo no es el origen. Belisario Betancourt tenía un origen humilde. De Amagá. Usted ve las diferencias, el problema no es ese. Se volvió Y no un traidor creo de que clase. César Gaviria tampoco viniera de la oligarquía. De El Pereira. problema no es ese. El problema es cuán competente usted es para asumir el cargo en un país lleno de desafíos. Y este gobierno, que me imagino que ustedes votaron por Petro porque a ustedes les gusta esa mamertería, pues sencillamente lo que está haciendo es desbaratar el mérito para premiar al más inepto, al más incompetente. O sea, todas las características del ejercicio de proteger minorías falso, con la falsa narrativa, para decir, como esta es una minoría étnica, entonces estamos haciendo la mejor Cancillería. Como este es un actor que eso les debe fascinar a ustedes, lo ponemos en el Ministerio de la Igualdad. ¿Pero por qué? Pongan al mejor. No importa ni el color de piel ni el estrato social. El mejor es el que tiene que acompañar al mejor gobierno. Poner un Carrasquilla, o sea, una gente de un perfil de verdad Pero no competente. demerite a Carrasquilla, que él es un hombre superior en Bueno, un términos Néstor Humberto. económicos. O sea, No, pero- Carrasquilla no es una mala persona. Carrasquilla lo destruyó la propaganda que le hicieron sus amigos mamertos para llegar al poder. Él no es una persona incompetente. Iván Duque, por ejemplo. Es Bueno, una persona... dijiste ¿Por qué incompetente no querés, inmediatamente. ¿por qué no querés a Néstor Humberto, que te lo he oído varias veces? No, simplemente no, por es poner una el tema, no, a mí me inquieta él. No, es una persona lindísima. A mí me parece una Me parece persona magnético. O sea, digamos, tú lo ves y yo digo, Dios mío, qué persona más dulce, más Pero- buena. O sea... Pero claro, no estamos aquí para hablar de tiene su Néstor carácter. Humberto, Yo o pod- nos yo podría detenemos en hablar el de tema. Néstor Humberto horas. ¿Sí? Yo lo veo y yo, es como un San Francisco de Asís. Carajo. Pero al entonces, ¿cómo contrario. me verás a mí? Pero al contrario, No. él no dice hermano lobo, hermano Es una- perro, sino hermano banquero. Es una persona buena. Es una persona preciosa, es una persona de verdad que tiene sensibilidad. Bueno, pero nos interesa saber las opiniones
de la doctora Cabal, pero lo que sí está muy claro es que los ricos están asustados, ¿verdad? Y si están asustados los ricos, imagínense cómo estarán los pobres. Santiago está asustado. Pobre, yo soy pobre. No. Bueno, teniendo en cuenta que pobres es lo que más hay aquí en este país, ¿qué mensaje le daría usted a los pobres para que se tranquilicen en el caso de una presidencia suya? ¿O es mejor que se preocupen? ¿Por qué generas contradicción de rico y pobre cuando la sociedad sana está construida sobre gente muy competente que ayuda a que la base social suba? ¿Usted sabe cómo sube la base social? Primero, recortando el tamaño del Estado como está haciendo Milei. Moche la mitad de esas consejerías. Pero es como un sálvese el que pueda, No, o es sálvese sálvese el que pueda. tenga. El Estado puede funcionar con un tamaño menor y más eficiente. Acá hay duplicidad de funciones. Acá hay cargos para todo. Dentro de un Estado gigante, lo que hay es burócratas, puestos por los congresistas, puestos que le sirven al congresista, pero que para justificar el cargo necesita normas. ¿A quién friegan las normas? Al ciudadano común. Vaya usted, saque un permiso para montar una empresa y después trate de lograr que el Estado no lo castigue. Aquí lo castigan a uno por todo, pero no es un Estado ni que te dé seguridad para que no te maten, ni que haya justicia para que no te roben. De resto, el golpe es todo el tiempo, y lo digo por experiencia. ¿Por qué estaría la gente que más necesita formalizarse de empleo mejor conmigo? Porque yo he sido empresaria, porque yo conozco este país por dentro, porque yo he trabajado con comunidad vulnerable, así usted no lo crea. Lo he hecho, me gusta. Me ve cara de no creerlo. No, lo que pasa es que como usted se vuelve el juez castigador, que todo lo ve blanco y negro, rico y pobre, así no es. No todo es blanco y negro. Pero no contestó hay la unos pregunta. matices. No Recortemos el gasto público Ok. y que ese dinero entre a crédito al que pueda acceder la gente de bajos recursos. Cuando usted le da acceso al capital a la gente a un interés pagable, que la gente no es boba en Colombia, si algo tenemos Pero- es que somos trabajadores. Pero Y ¿por qué pobres, antes muchos. Pero por no acceso. Pero entonces Pero que por- no se Pero preocupen. por no acceso. Pero que no se preocupen. Al contrario, van a encontrar cómo acceder al capital para que sus negocios funcionen. Vamos a devolverles seguridad a un país donde tenemos 300.000 hectáreas de coca por cuenta de la narrativa que ustedes también apoyaron. ¿Y por qué Entonces no ahora legalizar? la mata de coca, porque sería mejor? legalizar es ser cómplice con el delito. Ese cuentico de que, entonces como tantas mujeres, pues quitemos el delito. Eso no importa, que se defiendan esas viejas. Entonces, como consumimos, hay que volverlo legal. A mí no me importa el adulto. Usted de grande ya no se vuelve ni drogadicto, y salvo excepciones, como el papá de las Kardashian o las Jenner, salvo excepciones, usted cambiará de sexo. Me preocupan los niños. El grande no, el viejo Pero ya, es que eso ya, sí- ya pasó su vida. Me preocupa el niño que va a estar expuesto a la adicción. Pero legal o no Pero legal. también está Pero legal o expuesto no ahora. legal, eso es un Sí. mal endémico, es un virus que cada vez es peor y es ilegal. Entonces, Debe eso- seguir siendo ilegal, a mi juicio. Pero eso no fortalece el Los negocio. precios son Siempre altísimos. va a haber ilegalidad dentro de lo... Es como, Las ganancias son siderales. pero por falta de acción del Estado. Cuando estuvo Uribe, quedamos en 40.000 hectáreas de coca. Llegó el acuerdo de paz de Santos. Ajá, no, a los traquetines hay que ayudarles, y los traquetines de las que salieron millonarios, ¿no? Solamente han devuelto el 8% de lo que se comprometieron, pero ellos siguen insistiendo en que el acuerdo no se ha ejecutado. Mentira, pan y tajada, descarados. María Fernanda, ahora... Entonces, pero le cuento, Sí, el negocio en los multimillonarios va a acabar las democracias. ¿Usted sabe si en Cuba permiten el consumo mínimo personal? ¿Usted lo sabe, Martín? Usted allá que debe no. ser pro cubano y que le debe gustar toda la música cubana, que es bien bonita. no, allá, no, a mí esos gobiernos, pero está el el ron. control de los medios de producción a mí no me gusta. Bueno, Eso a mí no me gusta. ¿no te gusta entonces el comunismo? No, el comunismo, el control de los medios de producción me parece que no va. Bueno, en Cuba es tolerancia cero. Con la droga. con Cero. Cero. Vaya a China. Sí. Te capturaban, inmediatamente condenado a pena de muerte en China Eh, por tráfico de drogas.
Cero tolerancia. En Rusia me supongo que debe ser igual. En Irán, bueno, en Irán si usted es gay lo ahorcan y lo exhiben públicamente. Entonces, esos países que no permiten nada, no digo que sean buenos países, pero tienen controlado el delito. En cambio, en Occidente, que somos países libres, aquí el abuso de la libertad se volvió en que no, todo Ahora, bacaneado. fíjate que Bukele decía en estos días que el Estado debe ser más fuerte incluso que lo público. Lo decía Bukele, que es un buen referente de ustedes. ¿Qué es el Estado que lo público? El Estado pues debe ser robusto para defender a la población de todo y contener los abusos de ciertas clases que se aprovechan del Estado para enriquecerse. O sea, Lo que pasa es que el para eso. fenómeno de Bukele es muy particular a un Estado fallido como El Salvador. El Salvador solo eran maras y maras y maras, como lo que está pasando en Colombia con 800 grupos ilegales. Le tocó a él irse más allá, le tocó suprimir libertades. Tocó. Cuando la sociedad, claro, pero cuando vos estás a punto de ser disuelto como sociedad y como nación, te toca como un estado de sitio y te tocó encerrarte en tu casa a cierta hora porque a todo el mundo para que pueda operar la fuerza pública. No es el ideal, claro, pero no es el ideal que te tampoco. Entonces, él usó sus poderes prácticamente para tener muchas más facultades. Mi inquietud es, él es muy querido y muy famoso adentro y afuera porque lo he visto con salvadoreños. ¿Hasta cuándo? Hasta que se restablezca la capacidad de devolver libertades a los ciudadanos o un equilibrio de poderes. Vamos a ver. Venga, hablemos, la política últimamente, y bueno, casi siempre se ha basado en el miedo, y el miedo va de la mano con la crueldad. Digamos, vamos al lado humano. ¿Qué cree que es lo más cruel que ha dicho o ha hecho usted en su carrera política? Es que el calificativo de cruel lo tiene que medir quien se siente ofendido, ofendida o Claro. ofendide. Por ejemplo, en un país donde la gente no tiene trabajo, donde está arañando pues el empleo, decirle que trabaja en vagos, ¿no le suena como cruel? No, yo le dije estudie en vagos. Bueno. Yo no pues, dije trabaje en vagos. Ah, ¿no? No. Bueno, pero Yo le dije estudie en vagos y hay 8.000 estudiantes bueno, hoy de más de 30 la gente- semestres bueno, que no se funciona gradúan. también, Eso se llama funciona también corrupción. para el estudio en vagos porque la Estudien. mayoría de la gente no tiene bueno, acceso ¿cuánto a vale la un universidad. estudiante en una universidad pública? No sé, Sí, por lo menos 30 millones. Vale. hágame el favor. Ok, Y le y no dice usted va. que estudien, Y no va. Pues Que que lo paga el estudien. Estado. Lo pagamos todos. entonces no considera que ha tenido, digamos, una salida cruel nunca. Ay, pero ¿cuál te parece? No sé, por eso le ¿Qué pregunto. te parece cruel? No, lo No que sé, está no, por diciendo. eso le pregunto, pero si usted dice que Y yo no pues, creo que sea cruel, yo no soy una persona cruel, yo soy una persona directa, que dice lo que piensa, pueden no estar de acuerdo. Entonces resulta que por pensar que lo voy a ofender a usted, dejo de hablar. Ahí se No, acaba no. en la libertad de expresión, No, que pero- es lo que quieren la mayoría de sus contemporáneos Pero- progres. Pero digamos, los Progre contemporáneos son los mismos suyos. senadora María Fernanda. Odian que uno pueda expresarse libremente porque son ofendiditos. Pero dicen lo que les da la gana y lo caricaturizan a uno. Entonces, ¿cuál es Jamás. el equilibrio? No, por Jamás. favor. Bueno, ¿Se otra siente metafísica. caricaturizado? Lo que pasa es que no me importa. Al contrario, entre más caricaturas, más popular me vuelvo. Bueno, eso es un poco cruel, pero con usted misma, ¿no? O sea, uno inmolarse. No, no es inmolarse. En aras de que tener un respaldo popular de pronto. Es que yo no hago las caricaturas. Entonces, ¿quién las hace? El pueblo. El pueblo hace caricaturiza al político muchas veces. Bueno, pero ¿cómo llegar más a, digamos, los países civilizados, claro, más pequeños que este, y nosotros estamos como en un punto adolescente donde hay que ir sentando las bases y apuntar, porque, por ejemplo, el tema de la salud es algo global, la gente tiene una expectativa de vida más alta, hay una cantidad de problemas, eso es global. Ahora, ¿cómo hacemos para abarcar, llegarle a más gente que sí lo necesita? Porque el Estado también está para contener los abusos también que llegan y que se apropian de los recursos públicos. Por ejemplo, ¿cómo hacer para abarcarle a gente que sí está jodida, ves? Jodida y eso se hace cuando los que más tienen o los que tienen pues pueden ayudar un poco más a que eso se dé con los impuestos, por ejemplo. ¿Cómo hacer? También estás diciendo algo que no es. Esa visión de exprimir al empresario y al generador de No, riqueza, todos. pero es que
¿Quién es el que no es puede dar exprimir. más? Entonces uno dice, sí, que los ricos den más. No, Claro, pero a la el hora de rico tiene exprimir, más el capacidad de pobre dar. se exprime mejor, ¿o no? No. Así tenga poquito, No, es como un limón No, seco. es que la economía no es de suma cero. Eso lo dijimos la vez pasada. Bueno, ya Donde hay un rico hay un pobre, no es cierto. Donde hay libre mercado y hay más riqueza, ese rico te genera una cadena de valor que llega hasta el más pequeño proveedor de esa empresa. ¿Dónde lo puede ver usted mejor? En la hotelería. Usted se para enfrente de la puerta de un hotel y usted va a ver toda la cantidad de trabajo que hay distinto y no conoce lo que hay detrás que no ve, que es la cocina, las personas que lavan, los que proveen los alimentos que son externos. Un hotel medianamente grande te produce 500, 600 empleos. Hay que mirar la economía así. ¿Por qué creció la hotelería en Colombia? Porque les bajaron impuestos en la época de Uribe. Si usted carga de más impuestos, las empresas se van a otro país. Usted tiene que bajar impuestos para que se genere más empleo formal, más inversión y más bienestar. Pero Pagar mire, impuestos está bien también, bajar ¿no? Y pero pagarlos. reduciendo el gasto público, reduciendo el tamaño del Estado. Ahora, mire lo que pasó, el recaudo se cayó en 20% de Mr. Taxes. Mr. Taxes dejó de recoger taxes. Se cayó porque la gente no aguanta más. 1.500 empresas entrando en ley de quiebras, ni en la época del COVID. No puede más, no más reforma tributaria, no más robo al ciudadano. Al ciudadano le sacan la platica del bolsillo para pagarle el helicóptero a su amiga Francia, para pagar los camiones de la unidad de gestión del riesgo. Ay, agua, ¿cómo salió? Petro lleva agua a la María- Guajira. Eso te fascinaría a vos porque llorando. Agua No, para yo la estoy Guajira, totalmente agua para la desconectado. Guajira y se robaron el agua. Además, ni siquiera era agua potable, Moure. Era agua sucia. Ni siquiera les importó. pero es que, por Pero ¿de ejemplo, dónde quedó el Santiago? ¿Por qué me trata de Moure ahora? por ejemplo, la unidad de gestión de riesgo Porque tu apellido es como extranjero, ¿no? Es ¿Qué? gallego. Estás gallego. Es de gallego y Galicia. tiene mucho que ver con Popayán. Es de O Santiago sea, de vos sos Compostela. élite. Pues yo no, eso se ha ido erosionando mucho. Quedé yo. Como tu pelo. que Sí, cayó. como- mi pelo y él mis es de la kilos de tierra de más. Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo. Que es De José María Cordobés de Moure. Sá. Opayanejo también como, Que es como gallego. su bisabuelo que fue también. A mí me pasó una cosa con mis bisabuelos, ellos estaban del lado realista. Entonces perdieron. Ay, los mataron. Los mataron. Oye, Pero a su Los bisabuelo míos le no. pasó algo. No, los míos estaban eran. en el otro lado. Los ¿no? míos eran. Tengo 3 que fueron fusilados y murieron en batalla, pero eran Eran los, pro digamos. independencia, no eran Por independencia, realistas. como los mamertos de la época. Eran los mamertos de la época. no, qué vergüenza para... Pero no eran mamertos. Bueno, pero estaban. Querían libertad de verdad, no libertad de mentira. Bueno, como No, los pero mamertos. de todas maneras es una vergüenza porque pues tener en su prosapia gente que contra lo Sí. establecido... Claro, el general Martín, José sí, María sí, Cabal, el primer claro. fusilado en Popayán, ven, Sí, pero era de yo vi una. eso. yo vi Oíme, eso. pero hay algo ya Siguen para... el asunto técnico, Martín, No, no, siguen no, esas es una honduras. cuestión ya Ah. corta, es una cuestión corta. ¿Qué pasa? Grandes capitales, entonces, ojo, sufren porque tienen que pagar impuestos, pero entonces, ¿quién tiene que pagar impuestos? O sea, la gente, digamos, de clase media que tiene que dejar de alimentar mejor a sus hijos para pagar impuestos. No, no. Es que eso también... Es que no estás entendiendo lo obvio. No, es que si tú le bajas los impuestos a los de arriba, pero dejas el 35% que tiene Tiene que que pagar. bajárselo a todo el mundo, pero la empresa es la que tiene que estar exenta. El rico no es la empresa, el rico es la persona natural, ¿sí? No es la empresa debe tener recursos para poder ampliar. Si a usted le va bien, usted crece su negocio Sí. y cuando usted crece necesita más gente, necesita más proveedores, Sí, pero- consume más y paga impuestos Claro. razonablemente. Martín está haciendo sus pinitos para la política. ¿Le ve futuro? Sí, yo... No, Martín, lo que pasa es que usted tiene Por que cambio radical, dice que se va a lanzar. estudiar cómo cambiaron economías que eran más pobres que nosotros, como Taiwán, como Corea del Sur, como Singapur, cómo cambiaron. Y lo primero que hicieron Hubo fue reformas agrarias. educación, no en manos de FECODES, educación para sacar los niños, para tener niños en una era donde todo es a toda velocidad, innovación, desarrollo, Y tecnología. reformas agrarias fueron importantes. ¿En dónde? Bueno, por ejemplo, ¿En Taiwán? En Japón. ¿En Fue Japón? importante la reforma agraria. No lo sé, pero Sí. no te quedes en el mito socialista.
No, no es solo. La tierra no vale por sí misma, sino por lo que le pones encima. Sola no vale. Entonces, y los gringos nunca han hecho Bueno, reforma por lo que agraria, tiene como digo debajo Petro, también, ¿no? mentira. ¿Usted sabe cuál es uno de los mayores terratenientes en Estados Unidos? ¿Quién? El gobierno. No, al gobierno no le importa. Allá ¿Quién? hay tanta riqueza que la tierra les importa un carajo. Uno de los más ricos es el de Google, el de Windows. ¿Cómo se llama? Gates. Bill Gates tiene 1 millón de hectáreas. Nadie le dice, ay, terrateniente, malvado. No les importa porque las empresas de desarrollo tecnológico son hipermillonarias. Las empresas que están en Silicon Valley es otro mundo, no es aquí otra vez usted con la minoría y la no sé qué y se va quedando. Entonces no deja que el país crezca. Lo hicieron con reformas profundas a la educación, no que duraban 4 años, como pasa aquí en Bogotá. Necesitamos que los niños hoy sean capaces de enfrentar un mundo global y que tengan capacidad de generar riqueza, de vivir mejor. Necesitamos Bueno, más ya internet que hablamos para de- más gente. sí. Sí. ¿Necesitamos una constituyente, senadora? ¿Cómo No. ve el proceso constituyente? Qué bonita pregunta. Me gusta, de verdad, lo que... metafísica tu pregunta? No, esta yo estuve... A mí me mandan a hacer preguntas porque doña Anciana maneja todo el cuerpo ideológico del programa. Santiago es muy pragmático. Y ella me escribió ahí que le hiciera esta pregunta, que cómo ve el proceso constituyente. Es parte de una mente Una fuera men- de realidad, como la de Una mente Petro. enferma, dígalo de una vez. Sí, Petro necesita un psiquiatra, sin duda, urgente. ¿Uno Porque o varios? Está acabando con el país, de pronto varios. Y que se pongan de acuerdo también a ver cuál es el problema que él tiene, pero tiene serios problemas de realidad. Petro es enemigo de la realidad. Petro construye fantasías. Petro, se preocupa por Palestina, pura paja. Lo que quieren es cambiar el contratista de armas. Claro, Todo es nadie, paja, nadie, como la ni siquiera Cancillería. Petro se preocupa por No, Palestina. Ni nadie. ¿Usted Además, se es preocupa mentira. por Palestina? No, me preocupa el mundo. Con ¿Qué le guerras preocupa? que terminan ¿Qué le preocupa generando- del mundo si Me está preocupa tan el bien? mundo. No, el mundo no está bien porque estar en guerra no está bien. Problema de conciencia y de conciencia moral. Un negocio de armas es muy, Qué lindo eso que digo. muy poderoso. Ah, sí, claro. Sí. Es un buen negocio. Negocio de Mientras armas, haya como guerra, negocio de ahí... las farmacéuticas que prefieren que uno esté cierto. toda la vida dependiendo de un medicamento. Esos son empresas privadas que se han enriquecido galácticamente. Galácticamente con contratos públicos. Bueno, a ver, Uribe hizo 15 reformas a la Constitución, entre ellas la política, por ejemplo, que fue un problema, Duque 7, Pastrana 7. Sí, pero estudió la tarea. y ellos... Sí, no, me tenía no, seco el fin de semana. Yo le decía, no preguntes eso, no ¿Cuántas preguntes eso. reformas? Que ella Oye, sí, tiene no, respuestas pero ellos para no son todo. dictadores porque pues llegan con su No, plan, porque con sus ideas. su reforma no rompía la estructura funcional del Estado. Entonces digamos que ahí porque unos sí dictadores y uno dictador y los otros no, porque Es una pregunta que si fuera plana, uno diría sí, todos iban a quedarse en el poder, pero la pregunta plana tiene 2 diferencias. Primero, el tipo de gobierno que nos dejó un presidente como Uribe, que cogió un país deshecho, como El Salvador, deshecho con 30.000 muertos años, y nos llevó a ser un país viable donde el ingreso per cápita subió por lo menos 4 veces de lo que había, donde Eso es la la desigualdad. gente empezó a vivir con tranquilidad, con seguridad, donde el país volvió a ser un país posible, donde los migrantes regresaron, donde lo que tiene Uribe hoy es el recuerdo de toda esa gente que vivió lo imposible y logró volver a tener nación. Él nos devolvió el sentido de nación, el sentido de pero patria. senadora, construir nación, la nación es un lugar en el que hay gente que es capaz de ver lo que siente el otro y de luchar por el otro. Eso es una nación, digamos, el concepto de nación, el concepto nacional es como ponerse en el lugar del otro. Es el No, concepto nacional. El concepto de Para mí el nación nacional es de es eso. identidad, de No, pero regiones además de eso, con una porque- patria, con un terreno. Porque hay gente que está sufriendo y hay gente que se moviliza y eso me parece loable, ¿cierto? Y de pronto pasaron cosas muy graves, creo que lo más grave que ha pasado en este país, y pasó en ese gobierno.
Así a ustedes no les guste. Pero ¿por qué decís que en ese gobierno? Yo creo que sí, pasaron cosas muy graves en el los gobierno falsos- de Belisario Betancourt. Quemaron los magistrados del Palacio de Justicia, ¿a ustedes eso les parece un chiste? No, No, es no, un no, chiste. para Sí, nada. señor. No lo es. El No, no, M-19 jamás. recibió amnistía e indulto que hoy sería imposible por las convenciones internacionales porque es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de guerra. Tiene las dos connotaciones. Entonces, uno no puede ser tan plano de decir lo peor fue aquí y lo peor fue allá. No, la al guerra fin y al es cabo- terrible. Terrible. Francisco, en todos los gobiernos en que ha tocado enfrentar la guerra. Me dijo Francisco. En el gobierno Lo de degradaste, le Francisco, quitaste la perdón. nobleza. Ay, le quité el de. Claro, él es el de- Ay, le quité la por elegancia, favor. qué pena. Me dijiste, la de guerra origen noble. es terrible. O se les Lo olvidó a degradaste, usted lo la ex- lo época expropiaste. de Pablo Escobar. Le expropiaste el apellido. No, uno no puede ser no, pero- Venga, pero lo que sí blanco queda y claro, negro no. senadora, ¿Aló? que sí queda claro es que inteligente es el que piensa como uno, ¿no? Al fin y al cabo, cada uno defiende sus propios intereses, el poder, sus propiedades. O sus opiniones. Sus tradiciones, sus familias, y los sometidos por ese poder, sus vidas, ¿no? No hay un punto medio, digamos, donde puedan encontrarse los dueños del capital y de las empresas con el pueblo que no sea el campo de batalla o un cementerio, por decirlo de alguna manera No, más. no creo que sea así. Qué Creo linda que- pregunta. ¿Dónde se pueden encontrar? Creo que usted está haciendo una pregunta que termina siendo seria Me en gusta. el sentido en que sí falta mucha más generosidad de una élite social que una parte de esa hace política, porque la élite social no generalmente hace política. La política colombiana tiene gente que ni siquiera ha pertenecido a la élite y que ha logrado ascender en la política. ¿Y cuál es ese punto medio donde ¿Cuál? se pueden encontrar? Es que no es el encuentro, es cómo usted quiere que cambie la estructura del Estado para servir a la sociedad y no que unas élites se apropien del Estado para servirse. Entonces Usted ahí lo ha digo, es dicho, donde exactamente. coincidimos. Entonces ahora hay un tema. Siempre van a existir élites en el mundo porque siempre va a haber gente más inteligente, más bonita, más privilegiada. ¿Cuál es el rol? ¿Es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el rol de esa élite? Sacar al resto de la sociedad hacia arriba, no ellos es están en más picharla para condición abajo. de ceder que los que tienen, No es solo que los que somos ceder, feos y es- pobres. Usted, bueno, Pero si tú estás usted no es chusco. feo, usted es guapo. Pero soy pobre. Pobre no sé, yo creo que usted se hace el pobre, ya le dije para No, que No, No, él no es- yo me hago el guapo, pero Él es- soy feísimo. Él es muy realmente. humilde, pero lo chusco que ha sí es. dicho, mire, es que volvemos a lo mismo. ¿Cómo cambio yo una estructura del Estado sin tener inconvenientes ni oposición para que irrigue más recursos para el pobre? No en regalos ni subsidios que no lo van a sacar de la pobreza, Pero- en darle una herramienta para que su negocio prospere. Pero ¿por qué llegamos a esa desigualdad? Vos estás hablando de ese discurso. Porque pero darle una herramienta, ¿Por qué eso llegamos me a la sonó desigualdad? Le como voy a a decir tráfico por qué. de armas. Porque es un Estado capturado. Ah, y no bueno. propiamente por la oligarquía, No ni es- por los Ah, ricos, ¿no? porque eso fluctúa. Por los pobres. No, por... Por los Olmedos, por los Schneider, Pero por esos- todos esos no esos son personajes, pobres. por los Esos no son Royce, pobres. y por Y por los los- Benedettis, y- que debe ser amigo suyo, y por porque los él es como Odebrecht. bacano. Y Odebrecht. No, Por pero lo- yo no soy claro, bacano, pero, María. claro, pero ¿por Está qué? poniendo bacanería en mí Porque que no hay, tengo. Maure, Y dale con porque el yo lo he pobre. denunciado. ¿Pero qué pasó bueno, con el entonces te voy a decir, Santiago? mi amor, Santi. No. Santi, No, mi yo amor. creo que es demasiado Dile, exagerado. Santi. dile Dime bizcocho. Santi. Dile Santi. bizcocho. Dime Santi. Santi Churro. Yo te digo Santi. más. Mira, Santi. Santi te Churrasco. digo, Churrasco, yo soy un churro, pero cuando soy hay un asco. leyes que tienen dueño, nos fregamos como país. Cuando la ley viene de una vez con nombre propio para el empresario prebendario Empresario que ordena el Betancourt. Estado, Así como dice mi ley. empresario, nos jodimos como país. Mi ley dice empresario. No puede haber leyes con dueño. No puede haber leyes que privilegien a uno y le hagan daño a la sociedad. No, entonces ahí sale usted con el tema del mito de la tierra, la tierra, la tierra. Ay, la ley de restitución No, el del de mito de tierra. la tierra fue- Vaya yo a no. ver cuántos campesinos pobres han dejado en la indigencia con la ley de restitución de tierras. Su único medio de producción se lo quitó el Estado colombiano. O sea que está mal Chévere, bravo. restituir las tierras a quienes Está fueron mal despojados. quitarle al que no le quitó a nadie, porque hay un Los de bandido buena que fe, hace 20 no. años vendió
el bandido y ahora dice me quitaron y es paja. Y usted lleva todas las pruebas. Digamos, Y el que ¿usted es compró es de buena compradora fe. ¿Alguna vez le ha pasado? No, yo no he comprado tierra, pero tengo miles de casos. Miles de casos. Miles de hectáreas. es que- De casos, tengo pensé miles que de hectáreas. casos, yo no tengo miles de hectáreas, No, no, sean pero- mentirosos. María y además Fernanda. si las tuviera tampoco me las hubiera robado. No, porque nadie por está fortuna diciendo eso. nosotros somos de una región donde hay títulos desde hace muchos años. Sí. No es una región que usted diga que es un baldío ni nada de eso. Nada de eso pasa. Pero es como un Entonces- feudo, una cosa así. Y es un feudo. Pues que es administrado, es donde no está el Estado, por ejemplo. Ahora que Baldío. tiene tanto, es un baldío. No, en el Pero Valle ¿a del quién Cauca no hay pertenecen los baldíos. No hay baldíos. No lo hay. Y en los Hay territorios baldíos. nacionales. Pero es que solo conozca la historia de la colonización en Colombia. ¿Cómo fue? Ya en la Feudal- fue República. feudal, donde no había Estado, No, lo estoy hablando de reemplazaban los- cómo llegó la gente al llano, cómo llegó a los Santanderes, cómo llegó al Urabá. Eso es conocer la historia. Entonces, en muchas zonas de esas puede haber baldío, ya María. menos. En el Porque llano ya, sí. ya vendieron Pero vuelvo todo, y te digo ¿no? lo ¿O quedan mismo. baldíos todavía? O sea, María Fernanda, una pregunta. También eso es una concepción, a mi juicio, irregular. Porque si usted lleva 80 años y su abuelo llegó al llano, hay una figura que se llama prescripción adquisitiva de dominio. Usted se vuelve dueño. Aquí en Colombia decidieron que no, porque toda la mamertería y todo el activismo judicial obligado por la mamertería dicen, no, eso es del Estado, eso Pero- es de una persona que no se lo robó, que lo ha trabajado. ¿Cómo hace uno para volverse dueño? Yo quisiera ser dueño de un Claro, baldío. prescripción adquisitiva, pues tenés que trabajarlo. Ah, no. No robártelo. Eso no es para mí. No invadirlo y ni- robártelo. Pero digamos que... ¿Trabajarlo cómo? María Saber Fernanda, dónde hay baldíos. Leyes, ojo, apréndase. Leyes que no tengan dueño y leyes que no hagan daño. Principio de acción sin daño. Aquí todos, ay, la restitución, bravo. ¿Sabe el 50% de las tierras restituidas de qué tamaño son, mi querido Santi? De 5 hectáreas. Eso estuvo mejor. De 5 hectáreas. O sea, le están quitando a un pobre para entregarle a otro que es un mentiroso. Pero hablemos de cosas más agradables. El castrochavismo, por ejemplo. ¿Qué pasó con el castrochavismo? Desapareció del Sigue vivo. diccionario. Pero desapareció el diccionario No, uribista. sigue vivo. Lo que pasa es que los mamertos ridiculizan las verdades que se les dicen. No, los mamertos no, senadora, perdóneme. Castrochavismo sigue Pero los vivo, que se más- llama narcoestado. Pero hoy en los día. que más hablaban de castrochavismo todos los días eran, por ejemplo, los de su partido. Y, Sí. y de pronto de la noche a la mañana desapareció el concepto. ¿Eso qué pasó? ¿Fue una orden de los gringos o porque descubrieron que era un delirio? ¿O qué? No. Ah, venga, y hablan de otro tema. ¿Pero existe o no? Pues yo no sé, es como las brujas de Salem. ¿Existen los narcoestados? ¿Venezuela es un narcoestado? No ¿Colombia sé, no he está a ido. punto de convertirse en un narcoestado? ¿Bolivia es un narcoestado? Venga. ¿Cuba es un narcoestado? Pero, ¿Colombia? ¿cómo le fue a usted, claro. senadora, cuando usted fue allá a entrevistarse con el gobierno norteamericano? ¿Cómo le fue? ¿Cómo la recibieron? Cuando fui ¿No fue hace...? con el grupo de congresistas, Sí, muy con bien, Cadavid. muy bien. Estuvimos con el segundo secretario del ¿Con el Departamento segundo de Estado. secretario? Sí, porque el primero estaba en Ucrania. Estuvimos con Luis Almagro. Le pedimos que Que es un divino. es muy querido, pero no hizo lo que nos prometió. ¿Qué les prometió? Entonces ya lo puedo decir, nos dijo, No sirve para nada. él salió escribiendo pues lo de la no decisión de la Corte, que me pareció una intromisión indebida de todos los que escribieron eso, para la elección de la fiscal. Usted no tiene por qué presionar instituciones. La Corte se demora, se ha demorado en otras ocasiones, con Uribe se demoró, le devolvió la terna, aquí era la presión. Entonces esa carta de Almagro cayó muy mal. Hablamos con él es muy querido, muy receptivo, pero finalmente no hizo absolutamente ninguna otra carta ni documento. Doña María Fernanda, ustedes aportaron para una vaqui Ojo con esa por pregunta. las vías de Antioquia. El Consejo de Estado citó audiencia de pérdida de investidura a los congresistas del Centro Democrático pues, por este asunto. ¿Qué opina, hombre? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Te parece un delito ayudar a que se hagan vías? No, pero eso no se puede hacer, porque No. ustedes son congresistas. Lo que pasa es que Son congresistas, ¿no? es una interpretación retorcida de la norma, a mi juicio, pero no se configuró lo que ellos dicen que fue un contrato, y es lo que estamos Sí, defendiendo. pero claro, pero ustedes salían diciendo que han aportado, ¿ves? Reconociendo, luego o empezaron... sea, qué delito tan horrible, salir, que aportamos.
No, Era mejor porque- robarse no, la pero- plata de los carrotanques que No, aportaron no, las es vías como de los Antioquia. financiadores. No, pero ¿Financiadores de miren, qué? Los financiadores de las campañas, por Cuando ejemplo. hablemos de la unidad de riesgos, también hablemos de Eduardo José González, el mono, que fue El mono para los amigos. fue el director del gobierno Duque. Hay que hacer una auditoría forense. Yo soy partidario de ello. ¿Tú? Yo soy partidaria de que se abra como cuando usted entra por un escáner. Exacto. Y volvemos a lo mismo. ¿Por No. qué roban? Vamos a la verdad. ¿Por qué roban? Hay una, ¿Por qué roban? porque hay hay una gente apertrechada ahí robando, hay un sistema corrupto Y el que sistema- está implantado, Ok, instaurado ahí. y el sistema tiene contratistas. Sí, Y el eso es- contratista lo sacan y se disfraza y se mete en Exacto. cuerpo ajeno. Exacto. Y todos los Si gobiernos. este sistema está analizado, ¿por qué no se le hace un tratamiento? Estoy de acuerdo que todo, donde Listo. roben todo, a mí no me importa, Sí. ni si es de mi partido. Me parece Exacto. un descarado. Está bien. Pero ahora No, te hago una Héctor, pregunta. No, y volviendo al financiador, Una pregunta. que el les- financiador muta a Ay, contratista. pero es que el financiador ni que fuera enamorado de uno para regalarle plata. A uno Bueno, nadie le regala plata. no, no, pero financiador pensar- da esperando Sí, que le den algo a cambio. Pero pensar que el aportante venga de donde venga, pues, controla al político, ¿es real? ¿O es otro sofisma, digamos, como las bananeras, como los falsos positivos, como el despojo de tierras? Usted sigue hablando de lo mismo para dejar Es que yo en siempre el voy aire, por las ramas. para dejar en el Porque- aire Yo el policía bueno. una idea que cuando usted la aterriza se da cuenta que no es así. Y por eso este país vive así. No vive ponga lleno palabras de odios, ni creando pensamientos en mi fantasías. boca, No, ni usted, en mi cerebro. usted debe ser de los que usa la camiseta del Che y le parece la berraquera. No, Santiago es el Entonces, policía Tengo un bueno. no tatuaje diga del Che cosas acá. que no son. Santiago es el policía O sea, bueno. si es quieren nos Santoyo. metemos en temas Yo el hartos. policía bueno, Santoyo Y soy. nos metemos en temas hartos. No conozco al policía. No, no, no. O sea, ustedes le endilgan a uno, no lo conoce. No, no, no. Bueno, ya quedamos en claro que el poder corrompe, ¿verdad? O sea, ¿cómo descorromper el poder? ¿O es imposible porque el poder es corrupto en sí mismo por naturaleza, porque se está siempre imponiendo contra toda resistencia, por más arbitrario y radical que sea? O sea, ¿el poder es corrupto por naturaleza? Usted que ha estado Porque el poder en es- el el poder poder- desde hace mucho tiempo. Es un rasgo, el poder es la posibilidad de poder, pero entre el bien y el mal, como usted lo explica, termina teniendo identidad con el ego. Y el ego es lo que ha traído todos estos desastres a la humanidad. El ego es la vanidad, la ambición, el narcisismo, el que todo gire a mi alrededor. Ese ego es el que ha propiciado todas las distorsiones en el deber ser de la humanidad. Y el poder produce que se infle más el ego, porque la naturaleza humana está inclinada es a controlar, a dominar, a servirme y no a servirse sin entender que sirviendo al otro tengo yo más bendiciones. Y el poder es de doble vida, está quien lo ejerce y quien se deja ejercer por él, ¿no? O sea, son Quien cómplices recibe. del Es que poder, el poder todos debe los que son ser para ejercidos por el servir, poder, para El poder. poder para poder, pero cuando el poder se vuelve para vos enriquecerte, para enriquecer a tu círculo, vos bloqueas una bendición, que es la bendición del dar y del recibir. La bendición del dar y recibir es como la ley de causa y efecto. Sí. Usted da, inmediatamente tiene bendiciones, está probado. Ok. Además le voy a No, hacer no, otra no. pregunta a usted, ¿A mí? Santi, Bueno. y a usted de Francisco. No te olvides del D. Yo cuando estoy en los debates o con gente que les digo, ¿cuál es el problema? El ego. ¿Cómo controlas el ego? Teniendo restricción con la mente. Uno tiene que ser consciente de cuando quiere cosas más allá de lo normal, más allá. El fenómeno mafioso nos ha demostrado que la mente no tiene límites. El mafioso se enriquece y quiere más. Y cada vez que quiere más, su seguridad está más en peligro y tiene que tener más gente que lo cuide. Pero no le gusta una mujer, le gustan muchas. Quiere no un carro, ni 2, ni 5, quiere 20. Todo es exceso porque tu mente no tiene límites. A la mente hay que ponerle límites. En la realidad yo te pregunto, A ver, ¿cuántos platos de comida te caben cuando vas a almorzar? Mira, yo ¿Cuántos? Yo como 3 veces, pero como trancado. ¿Qué es trancado? Bastante. Trancado es come 3 Bastante. veces, pero Sí, como si como- fueran Sí, 6. pero calentado con huevos y con churrasco, por ejemplo. bueno,
pero con no te cumis. cabe el doble. Y con Quedas cumis. satisfecho. Casi doble. Casi doble. Yo sí veo que le cabe el doble, mira. No, ¿Verdad? Pero usted es alto. No, sí, lo que pasa es que Menos soy mal, alto, si no sería pero como tengo el metro cúbico, le O sea, dirían. tenés Tengo mucha barriga y también senos. seno, Sí. ¿Copa ¿verdad? qué eres tú ahora? ¿Cómo? ¿Copa qué? 34 Soy veces. Copa C. O sea, te pareces a Gustavo Bolívar en la foto. ¿A quién? ¿A quién? A Bolívar en las fotos. No, yo sí manejo buen ¿Es seno. Zenón él? Sí, así salió en una foto. También Yo manejo con buen copa seno. como 36. Bueno, Entonces, vamos mira, al ejemplo. Está lindísimo. no te cabe Está más de un muy plato de holístico, comida. muy holístico el cuestionamiento, pero No no deje lo de ha hecho. mamar gallo. No te No, cabe en más de serio. un plato de No, comida. no me cabe. No podés poner No me cabe. tu trasero en muchos carros al mismo tiempo. Soy muy caderón. No podés. ¿Por qué querés más de una mujer Por eso, si solo con una quedan mal? eso es lo que uno le dice a... ¿Por qué querés tantas cuál es? mujeres y con una quedas mal? ¿Esa es la pregunta? Sí. Eso, No, yo no quiero, yo con una mujer pero tengo mira, eso mismo, suficiente, vamos no los estoy sobre. empresarios importantes. Qué Claro, bueno ya que de por sí es existan difícil con una millonarios, qué sola. bueno que existan, pero es que quieren más y más y más, ¿me entiendes? Entonces, el problema eso no es pecado. Es que no ser es millonario. querer más. El problema es no abusar de su posición, es no Exacto. robar, es no tener el monopolio de la norma para volverme rico yo y que todo el mundo quede en la otra. Exacto, yo estoy de acuerdo. Eso se llama con eso. conciencia moral. Eso, yo estoy de acuerdo con eso y Pues yo la vemos ve- casos de empresarios muy importantes que siguen con ese Porque tema, es con la ese asunto. naturaleza humana, es el ego y es Por el eso poder. necesitamos un Estado que contenga ese poder. No es Muchas el veces- el Estado, Bueno, no, hablamos de el un Estado no Estado. es una ¿quién- fantasía. Pero ¿quién los contiene entonces? Una ley bien hecha. Calmémonos, por favor. Una ley calmémonos. antimonopolio. ¿Listo? No el Estado. El Estado es Francia Márquez, Olmedo, Pero una- Petro. El Estado es Francia, pero el Estado es francés. Ospina, el alcalde de Cali, que fue Estado, ese es Pinturita, el de... No. El Estado ley no es una... Y el antimonopolio, Estado, listo. sálveme, señor Estado. No te van a salvar. Te van Ley a fregar. antimonopolio. Listo. Ley antimonopolio. Ley antimonopolio. Perfecto. eso Libre me parece mercado. Muy mamerto, pero ¿Por bueno. qué? No es muy mamerto. No, pero pues ley antimonopolio. Pero si es digamos, que los lo mamertos son los necesitamos en reyes del Colombia. monopolio, les gusta que todo esté en la Constitución, para que la Constitución no sea la cadena que amarre al gobierno para proteger al ciudadano, sino la cadena que amarre al Entonces, ¿por qué es ciudadano tan difícil? para que Petro haga lo que le Por dé la eso, gana, y llevamos a- Chávez No, y pero Maduro qué y todos. discusión tan bizantina. Es muy difícil ser, es muy No es difícil bizantino. hacer Sí, empresa porque en nunca se van a poner Colombia. de acuerdo. Es muy difícil Jamás. hacer empresa en Ustedes dos. Colombia. Es intrincado, es enredado. Yo estoy aburrido ya Hagámoslo quiero hacer fácil. de Es árbitro para de por eso. ustedes. Hagámoslo fácil. ¿Por qué no lo han hecho fácil antes? Hagámoslo, usted Por- participe también. Láncese a la Quitemos los es lo que yo le obstáculos digo, para hacer empresa. senadora, yo le digo, ¿A láncese a usted la le parece política. normal que usted Ahora, cada sentiremos año- el vacío de él en el programa. Santi, ¿a usted le parece normal? ¿Usted cada año renueva su cédula para decir que está vivo? No, pero como ¿Por qué se me han cada perdido año varias- tenés que tengo varias renovar? cédulas. eso- ¿Por qué cada año tenés que renovar la matrícula mercantil? Para, ¿Por qué? Ah, bueno, entonces, digamos, listo, tiene que haber un control de las empresas de funcionan o no, pero no me liquide con base a los activos, porque yo puedo tener este edificio que heredé y trabajar en ese pedacito, una empresa chiquita, pero me van a liquidar por los activos. Por favor, seamos realistas, liquídeme por lo que la empresa da. No, oiga, Hagamos aquí uno cosas no puede decir... sensatas con un país. En COVID, ¿cuántos no se quebraron y tenían que pagar la matrícula mercantil? Sí, pero senadora, no diga liquídenme porque aquí no puede uno dar esas ideas. Veamos los personajes, Los María Fernanda. personajes. Trump y Bolsonaro. Los amo a los dos. Pero ahora Bolsonaro está inhabilitado hasta 2030. Sí, por un juez por delitos. abusivo. Es como una bigamia política No, de pronto. delitos. Por no, delitos electorales. Está inhabilitado sin tener pruebas. Bueno, y Trump acaba de ser condenado por 34. ¿Y dónde está Bolsonaro ahora? ¿Ha hablado Por con él? 34 delitos como pagarle a una señora Stormy sus Daniels. servicios sexuales. Stormy Daniels. Sí, como No, ponerle no, pero pendejadas, también- como ponerle un detector de No, y su mentiras a una silencio. empleada. Bueno, cosas así. ¿Y Bolsonaro qué? ¿Qué es de la vida ¿Qué? de él? ¿Ha hablado con él? Es muy famoso. A donde va, todo el mundo llega a querer tomarse una foto, se genera una sensación. Como un hediondo, más o menos. Don Hediondo No, genera lo hizo mismo. o sea, estuvo hace poco en Río, la reunión fue de más de 2 millones de personas. ¿Y está imputado? Sí. Lo inhabilita una corte que es absolutamente abusiva con un calvo parecido a vos. Bueno, Un juez algo malo, bueno malo, tienen malo. esas Un juez cortes. que mete preso al que sea. Ya mataron a un muchacho que metieron preso. Y ha generado una distorsión de la democracia muy grande. Bueno, veamos a la siguiente par de personajes que verdad que son gente muy linda.
Rodolfo Hernández y Oscar Iván Zuluaga. ¿Qué es de la vida de Oscar? Está procesado No, no sé. por los No delitos sabe. de falsedad en documento Pero lo dejaron privado, como solo, lo abandonaron. fraude en el procesal centro. y enriquecimiento No, yo no sé ilícito. quién dijo En el que Centro es Democrático eso. lo abandonaron a su suerte. No, no sé. Fraude Para mí procesal. él siempre fue una persona cercana, muy querida. Rodolfo por corrupción. ¿Y Rodolfo? Está condenado. Rodolfo lo conocí menos que a Oscar Iván. Pienso que él iba a Votó ser por el él, me presidente y terminó haciendo todo para perder. Bueno, pasemos a... Abrió la boca. Por supuesto que voté por Dijo él. que Hitler era más o menos como un bacano, una cosa así. No, Eso pero le eso no restó tiene, un poco, ¿no? eso no tiene nada de No, malo. le restó decir que el uribismo estaba muerto, le restó comprar la agenda progre después de que contrató un asesor que era el mismo de Petro, un señor becasino argentino. Él estuvo acá, ahí, ¿Sí? ahí donde, sí. Ese. Ese. Se le restó mucha cosa, pero Cierto terminó- desdén, noto al ¿A quién? referirse No, a, no me parece. a Ángel. Es Ángel, Ah, es un ángel. es Ángel Becasino. Bueno, su nombre de veamos, pila. veamos a una persona que es considerada hoy por hoy como una verdadera chucha. Se robó el corazón, y no solo el corazón de muchos colombianos. ¿Quién? Se robó hasta la peineta. Olmedo. Bueno, es parte del sistema. El Qué sistema bonito corrupto. lo que estás Sí, diciendo. de lo que produce el sistema. Ok. Veamos al siguiente personaje que de verdad que yo sé que te cae muy bien. Te encanta como Sí, ser humano. él es, a mí, y se lo digo con franqueza, Sí, sí. eh, Es un bacán. a mí siempre me causa curiosidad la gente que tiene capacidad de mudar de piel y no sentir vergüenza, como Benedetti Roy. Ellos brincan de gobierno a gobierno y van sacando réditos y se van volviendo inmensamente ricos porque el Cierto. negocio de la política es muy lucrativo. Pero ¿por qué se ve tan mal ahora que son petristas y no cuando eran, no sé, de Cambio Radical, de la U? Santistas, fueron uribistas, Uribistas. santistas. No, también. ellos se Pero le se les ve pegaron a más mal Uribe. ahora, Yo ¿por no, qué? yo no conocí, y se lo digo con franqueza porque yo no estuve en los gobiernos anteriores. Yo no estuve ni hice ¿Dónde activismo estaba? ni nada. En mi empresa, ayudando gente. No hacía política electoral. Ayudándola como... Mucho. Prestando asesoría jurídica gratuita. Lo he hecho hace muchos años, haciendo denuncias, ayudando comunidades negras e indígenas. Les he ayudado con Me siento, todo. usted está ya en campaña presidencial. No, ¿o pero lo he hecho toda la vida y no hago propaganda. No, de pero eso. eso sirve a la hora de una No campaña. hago propaganda. Bueno, sí, pero no me pasemos- gusta mostrar para aparecer. no, Pero es no me necesario en gusta. la campaña, porque si no, Pero hay que saber cómo con se hacen tanto las pobre cosas. que haya asustado. Vea. Entonces, este personaje a todo el mundo le cae bien porque es chistoso. Pero este personaje A mí me fue... cae mal precisamente por eso. Sí, pero fue el ponente de la ley donde se benefició al clan Torres cuando obligaron a que Euclides. todos los vigilantes ¿Es verdad de las eso, empresas Martín? de seguridad Euclides. se hicieran una prueba psicotécnica al año y esa prueba solo la podía hacer la empresa. Eso, ¿cómo es del una clan Torres. prueba psicotécnica? Eso es mezclar Preguntarle al como... vigilante de acá, que es una prueba psicotécnica. Entonces, a ver si son aptos para usar un arma o no. ¿Técnica y psicológica, Para ver- cómo? Prueba que no se le hace ni a la policía, a nadie, pero a los vigilantes sí. Con esa platica se metieron el primer año más de 26.000 millones de pesos, hace 8 años. Leyes que tienen dueño. Entonces, yo te puedo mostrar qué leyes tienen dueños. Por ejemplo, la de los CDA. Ay, el diagnóstico vehicular. Todos los congresistas con negocio con diagnóstico Claro, vehicular. es el negocio. Entonces usted pasa una ley para hacerse rico. Es Es que cierto. definitivamente El seguro obligatorio, el eso es sistema cierto, es un está abuso hecho tener- para joder a todo el mundo. El seguro obligatorio es un... no, es- No, el seguro obligatorio lo tenés que tener, No, pero yo que lo funcione. tengo, yo lo tengo, sí, pero también hubo una persona que se enriqueció galácticamente. Ah, con claro, eso. total. Pues Sí, es la bueno, puerta giratoria, ¿no? De hacer cosas en el Estado para beneficiar Santi, lo privado. el Perdón, empresario prebendario. perdón, me Santi, metí en temas que no manejo, ahora perdona. tú- Uy, qué frío, me estoy congelando. Tú dices- Por favor, apaguen el aire Qué acondicionado. horror. Gracias. ¿Ustedes por qué Además- tienen tanto frío? Porque Porque estamos calientes. Yo Yo soy por una lo menos- persona de edad. Vos sos recalentado. No, pero yo también soy muy friolento. Esto es helado. No, entonces apaguemos el ¿Será para que no aire. te salgan arrugas? Yo Estoy- digo- es como una...
vivo más criogenia. abrigado en Bogotá En realidad estoy conservado en frío. que acordeonero. Bueno, Dale. pasemos Bueno, a veamos personajes más... a los periodistas Luis Uy, Carlos los tres Vélez, chiflados. Bueno, bellísimo ser humano. ¿Cómo la trata usted la prensa? Néstor, bellísimo ser humano. Y Porque, Holman Morris. porque el poder solo tolera lo que le es útil, ¿o no? ¿Cómo la trata usted la prensa? No, yo me he tenido que defender de todos los desafíos más grandes, 5 periodistas contra mí. A ¿La mí no trata me mal la importa. prensa? No, no pienso que me trate mal. Tuve momentos en donde hicieron todo para poder callarlo a uno la misma prensa, que es una contradicción, defiende la libertad de expresión, pero lo atacan a uno cuando uno dice lo que piensa. Todo ese desafío lo superé. Yo pienso que hoy bien, Ok. bien, la prensa bien, me va bien con la prensa, no porque sean amigos, sino porque yo siento que yo soy una persona que da tráfico, les sirvo. Claro, es mediática. Es mediática, pero también yo tengo muy buenos debates. Yo puedo subir la calidad del debate, no propiamente como el de Pero la humildad No, también es pero su yo a él virtud, no lo como conozco vemos. personalmente. ¿A quién? ¿A Luis Luisky? Carlos no los conozco. Conozco No, al Luis papá. Carlos es bellísimo al ser papá. humano. Lo conoce Lo personalmente. conozco, Hablan al de papá, fútbol. Me parece un señor guapísimo. Carlos ¿sí? Antonio. Sí, pero Eso sí me parece deja, guapo, me deja parece sin chulo. piso. Tiene muy bonita Yo no boca. tengo argumentos ahí. No, los ojos, pero él no lo conozco. ¿Y con Holman A cómo le va? Néstor, Los ojos de Carlos Antonio son Néstor lo divinos. conozco poco. Me parece que lo ha hecho, bueno, lo han hecho muy bien, ¿no? Si uno ve cómo han crecido la Y- FM y Blue, me parece que lo han Sticor, hecho sí. bien. Holman es el típico mamerto que yo llamo de categoría internacional. Ese se llena de pulserita en la mano, pero viaja en clase ejecutiva. Le fascina la buena vida. Es un pajudo que aprovecha los No, cargos pero- para exprimirlos. Mamertiza Pero- todo. Canal Capital, eso es los manejos malísimos. Yo no sé en qué quedó la investigación de la Contraloría Distrital en Canal Capital, pero salen y no les pasa nada, ¿no? Igualito que a Benedetti y que a Roy, no les pasa nada. Igualito brincan. que los amigos de Margarita Cabello. Eso no les pasa nada, oiga. ¿Cuáles son los amigos de Margarita? Casi nadie. No me pongas. ¿Pero cuál? No me No le pongas- ponga una, no le me Y ponga ahí en el está cuello Holman una... manejando 300.000 millones de pongas una pesos lápida. haciendo proselitismo político. Bueno, pasemos entonces. Además, bravas las mujeres, ¿no? Las feministas. Porque a Petro le importa un carajo lo que digan las feministas. ¿Y a usted cómo se... ¿Qué? ¿Las feministas le importan o No, a mí no me gusta nada radical. Yo Cambio defiendo la radical, sí. mujer, cambio sí? Cambio radical, sí. Ese sí te gusta. me gusta para hacer alianzas. Qué bonito partido, ¿sabes? Gente muy. De ahí es Néstor Humberto. Pero de ahí no era una novia suya. ¿Cuál? No, No, era por joder. Por favor, No. La novia de. Era una amiga que se autopercibía como una novia mía, pero no lo Ah, era. carajo. Bueno, vamos a ver al siguiente personaje que me parece una lindísima persona. Lo amo. ¿Por qué le negaron el aval a Polo Polo cuando quiso hacer alcalde, como precandidato a la alcaldía de Se lo Tolima? negaron porque había qué? otro candidato que era más cercano ¿Más cercano a quién? a algunos que definían en el centro democrático presidente en la eterno? costa. No, Pero será que era lo más toleran? cercano a personas que definían allá avales y se lo negaron para ser alcalde de Tolú. Y Pero, qué buena memoria senadora. la tuya. Pero mira, María Fernanda, pero hombre, Pero tú la pasas de senadora a María Fernanda, no, hay que mantener el rol. Ella es la eso senadora. Casi le digo Mafe. Y eso que Oh, yo no por te favor. conocí en Cali, No, no te conocí ni en Buga. Porque yo soy más de Zarzal, ¿sí? de La Paila, sí, Y de Ginebra, de de La pronto. Paila, ¿Por qué? de Ginebra. Porque es mi terruño, es mi... Pero curioso, es es el mi norte, es feudo. paisa. Muy paisa. Sí, por eso yo hablo como paisa. Venga, esta- Bueno, a ver, pasemos a ver, Polo Polo. Es una persona que es tolerada pero no admitida porque le pasó ello. Opa, No, Qué buena Polo pregunta, Polo Marta. eso fue al principio. de verdad. Cuando recién llega Polo Polo, desafortunadamente había otros personajes que gozaban más de cercanía y El de... aprecio de... ¿Gozaban de qué manera? Sí, porque ya los conocían mucho más que a Polo y a Polo lo veían muy joven. Tú le dices Polo, Venga. solo. O sea, sin Polo, Polo. Polo. No, Esto- Polo, Polo. esta ¿Así fo- le dices? Ese es pues, Polo. Polis. Sí.
Bueno, esta foto de Polo Polo me trae a la memoria cuando ganaron en el Valle las elecciones, Eder, se habló en algún medio, yo vi que era el gobierno de los empresarios, el partido de los empresarios. ¿Hay un partido de empresarios? No lo sé. De los empresarios prebendarios. No, lo digo porque los empresarios pues sean de donde vengan, nutranse económicamente donde se nutran. El empresario prefiere frentear políticamente o por qué no sigue como siempre poniendo una intermedia persona para que le haga las vueltas. Una interpuesta persona. Pero, ¿por qué estás criticando la No, digo, candidatura de siempre Eder? me preocupo. Me Santi, preocupo no, porque es sino así. me asalta esa duda, ¿no? María Fernanda. Si yo fuera empresario, yo pensaría que tendría más poder, por ejemplo, en su caso, no estando directamente frenteando políticamente en el Congreso. ¿No era mejor tener por interpuesta persona a alguien haciéndole el mandado Creo que en el algunos Congreso? empresarios han financiado en el pasado congresistas como para tener a alguien, Exacto. pero eso tampoco es una garantía de que operen en favor del gremio, sí o no. O sea, es mejor estar al frente como A mí usted. no me parece mal que empresarios participen en política y lleven su conocimiento No. a la política. Pero hablar de un A partido de veces lo hacen bien, empresarios... a veces no. Pues sí, pero era Es raro, como, ¿no? yo creo que era para darle una connotación de independencia y de seriedad Ok. más. No, pero a ver, pasemos entonces a lo siguiente porque Esa es una foto que dice mucho. veamos Iván Cepeda y Pepe Laforí, esposo de Mafi. De María Fernanda, perdón, de la senadora Cabal. Eso ha, digamos, generado un leve cisma en su matrimonio, digamos, Sí. ideológico, por lo menos. Sí, eso ha generado. Eso me dice. Ha generado controversia conmigo, con mi hijo menor, a veces ¿Ah, sí? con alguna de mis hijas que no participan prácticamente en política, casi ninguno. Porque si algo hemos tenido nosotros es el valor de la coherencia. Y eso tiene un costo, el ser coherente, el no brincar. Eso no significa ser obtuso, radical, terco, porque la terquedad no es buena. Uno tiene que oír opiniones ajenas. Y yo lo que siento es que José Félix, cuando el presidente Petro le dice participe en la mesa, nosotros no decidimos. Le preguntamos al presidente Uribe si lo hacíamos o no. Y el presidente Uribe dijo es mejor estar que no estar, porque él es práctico. Obviamente, se genera la controversia, en el público hay controversia. Eso tiene que llegar a un límite en algún momento, porque el ELN es un mamador de gallo por Sí. excelencia que goza de privilegios de ser todavía considerado con estatus político cuando son igual de asesinos, de secuestradores y de violadores que cualquier otro. El estatus político no te puede borrar la peligrosidad de tus crímenes. Pero José Félix es un hombre serio, un hombre maduro, un hombre metódico, él es ingeniero y él Civil. lo que ha hecho es ingeniero civil, O ha militar. hecho... Ah, no, sí, perdón. No, No, Él sí, lo sí, que ha civil hecho- y militar me mezclé. ingeniero civil. No, claro, porque ingeniero militar, hay ingenieros militares. Lo que pasa es que él se graduó de la escuela naval los 2 últimos años, que antes se hacía eso. Se iban a la Pero escuela y digamos, se graduaban. haberse relacionado con Cepeda no se ha contagiado un poco de ideas progresistas. Yo creo que ya a mi marido no le pasa como lo que les digo a ustedes del riesgo de la legalización de las drogas. Ya no creo ni que mi marido vaya a cambiar de sexo, ni que se vuelva mamerto. Ya no creo que haya transborde ideológico. ¿Y conoces No, a Iván pero Cepeda es en que la José Félix ha hecho política desde hace muchos años y de hecho ha tenido amigos mamertos. José Félix es amigo de Dusan, amigo de Wilson Borja. Bueno, con Piedad Córdoba no terminamos en un pedo en redes diciendo, ay, qué pedo? piedad, porque es que cuando uno entra a la política, La palabra pedo por ejemplo, muy- la gente lo ve a uno conversando con estoy alguien de la sorprendido. izquierda y dicen, pero ¿usted por qué conversa? Porque uno tiene que ser civilizado, uno puede No, conversar. lógico. Entonces yo puedo conversar con María José Pizarro sin ningún problema. Claro. Otros No que eran tienen por qué no groserísimos, hacerlo. que ahora ya bajaron el nivel de agresión, uno puede conversar civilizadamente, así piense distinto, sin ofenderse. Entonces, este ha sido un ejercicio que ha hecho José Félix, que ha servido para que la gente cambie una percepción errática de que uno es extremo. Aquí lo único que hay de extremo es la coherencia. Pero venga, ¿no le más. parece buena idea de Petro haberlo nombrado ahí?
Me parece audaz. Yo no voy a dejar de desconocer la audacia de Petro. Lo que pasa es que es una receta equivocada. Usted no hace paz total cuando el negocio del narcotráfico, mi querido Santi, no está en venta. 70 billones. Qué bueno que producen lo al año. perdonaste a Santi. Yo lo he perdonado siempre. Es cierto. No, es que Santi es de Desde que verdad. me quería hacer comer Qué bonito un ser postrecito que se llamaba un liberal. Pero yo era otra persona Con en leche, ese momento. con leche de Fedegan. Ahora yo le haría comer un cambio radical. ¿Cómo sería un bizcocho que se llame cambio radical? Uy, no sé. Con Leche- mucha crema. No, con leche entera de Uy, Fedegan. no. La leche entera cae llegamos mal a al esta tema de la edad. leche Y entera. rematar en Venga, Mercagán. ya a que comer pusiste allá en el tema, Mercagán. es un tema Ha sido. tabú. Buena, Bueno. buena. Es un tema tabú. ¿Se toma leche entera? No, hace mucho tiempo no me gusta la leche, pero no entera. Y al clima. Ok. Delicioso. No, al clima no. Usted también era de los que lo ordeñaban y le daban la leche ¿Sabes recién qué? ordeñada. Con cocada. ¿Pero por qué? ¿Porque no tolera la lactosa o porque dejó la leche No, entera? ya, porque ya, Ya la estuvo leche es bueno. fantástica más joven, ya uno a esta edad, la leche en los postres. María Fernanda Cabal, senadora, ¿qué opina de Alejandro Gaviria? A ver, yo tuve mucha controversia contra Alejandro Gaviria, le critiqué mucho su posición en el Consejo de Política Criminal cuando sacó un estudio no probado, no sé si lo engañaron, de pronto Santos lo engañó. Seguramente. Lo De la hicieron a sus Organización espaldas. Mundial de la Salud, no sabemos de toda la carreta que se habla, que el glifosato daba cáncer, por favor, ¿qué es esto? Entonces, él, cosas que produjeron un efecto terrible, pero he visto que él, a raíz de haberle servido a Petro creyendo que era el cambio, yo digo, la gente es demasiado ingenua, siendo tan preparada. A veces los títulos no te dan para dejar de creer en ideologías que son basura, que no sirven. Pensó que era el cambio, le fue pésimo, lo trataron malísimo en el ministerio y su gran preocupación hoy es válida, que es defender la salud. Y creo que lo ha Pero hecho él estaba en el tardíamente, Ministerio de pero lo ha Salud hecho o con Educación. coraje. Educación, pero estuvo Pero 6 como si años en estuviera en el salud. de salud. Por Estuvo eso 6 años con Santos en salud. O sea, el tipo tiene que conocer a fondo el sistema. Debieron nombrarlo ministro de Salud, entonces, no de Educación, porque Educación Sí. era viendo así por encima del hombro de la ministra de Salud, pero ese no es el caso. El caso es, el centro, ¿qué opina del centro? ¿Existe? A mí me parece que el centro termina siendo indefinido. El centro es como yo no asumo ninguna postura para no tener ningún desgaste. Yo quedo bien con la izquierda, quedo bien con la derecha. Pero sobre todo con la derecha. Que Termina siendo no con la izquierda. El Son centro se como- vuelve políticamente correcto. Entonces no quiero caerle mal, no quiero ofender. ¿Y No por, voy y a por qué decir. hace esa voz así? Porque esa es Está la imitando a voz, Gaviria. esa es la voz. Pero a Fajardo, no, por ejemplo, a Fajardo. Mamertística. A Fajardo, ¿Insinúa que él es mamerto? Porque... Sí, claro. Él, lo Ay, que pasa ay, es que yo ay. creo que ya está medio rehabilitado. pero a Fajardo me Venga, parece. Fajardo ha sido hay un muy run fuerte run, con- Martín. con Esto la es un dato que no estaba en el libreto. Bueno. Hay un run run de una posible alianza entre el uribismo y el petrismo para las próximas elecciones. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y eso cómo será? Esa receta. Pero no es cierto. No conozco esa receta. para unir a Pero los dicen, polos, para por unir a ejemplo, los polos. ellos, los del el centro, dicen que los extremos se unen y se tocan, uribismo y petrismo. Eso es No. No, los extremos no, pero lo increíble es que uno cuando se reconoce como persona, como ser humano, y reconoce las diferencias y explora la posibilidad de encontrar puntos en común sin contaminación ideológica ni religiosa, uno puede llegar a acuerdos. Eso me sonó a centro. No, eso no es centro, eso es sentido común. Bueno, pasemos. Eso me sonó a centro. Usted es más de centro, pero democrático, No, obviamente. eso es sentido común. Sentido común. Pasemos. ¿Estás aburrido, Martín? No, yo la estoy pasando tan rico. Bueno, veamos a Vicky. ¿A qué hora se atravesó Vicky? ¿Se le atravesó en su camino a la presidencia? No lo sé, pregúntenle a ella. No, le preguntamos a usted aprovechando que la tenemos acá. No lo sé. Es un Me rival. parece que ha hecho un trabajo desde la revista Lindísimo. fabuloso. Ojalá que lo siga haciendo en cualquier ¿En la gobierno. revista o en la política? Lo que pasa es que yo la veo a ella en la revista, porque ella se ha destacado como periodista y fue donde se le permitió ascender. Que tenga ambiciones políticas, no lo sé, habrá que preguntarle. Ella ya lo Sí. dijo, ¿no? ¿Dijo que sí? Sí. No, pues está dejando entrever que le está Dijo que gustando. sí. Como ¿Para gallo candidatura? fuerte de la Bueno, lo que de la pasa es derecha. que
Pero ella es más de Ahí- derecha o de ultraderecha, ¿cómo la ve usted? No, yo la veo, ella ha hecho una labor periodística riesgosa Está y en el desafiante. centro, entre la derecha y la ultraderecha. No, no la veo yo así. ¿No? No, ella igual ha cogido personajes de este lado y los ha molido ¿De cuál lado? con preguntas, con entrevistas, o sea, más afines al lado mío. Ella no tiene inconveniente Oiga. en hacer las preguntas que sea. Eso me parece de mucho valor. Uno a veces no quiere comprometerse o es amigo y no quiere entrar más en Honduras. Lo ha hecho bien como periodista, no sé si quiere ser candidato. Bueno, Bueno, veamos Presidenta. al siguiente, Iván. DJ Duke. una Le dicen persona muy algunos, linda. él mismo se define como DJ Duke. ¿Él? Sí, ¿Quién es un dijo? DJ muy famoso ahora. Ay, Le está no yendo digas mejor que en la mentiras. presidencia. Pero es carreta que lo de DJ está No, no, diciendo es no. mentira. Yo no sé si este ¿Sí? gordo hizo mucha maricada antes, pero me parece que es una persona linda. Sí. De pronto usted alguna vez se salió de casillas con él y lo definió como una, No, lo que un pasa obeso no. Uno tiene que tener los zapatos fementido, por de decirlo. quien está en el legislativo recibiendo información, tramitando proyectos. Entonces, él no es un hombre malo. Yo nunca lo he definido como un hombre malo. Yo no pienso que él sea una persona corrupta. Yo pienso que él llega sin experiencia a un cargo muy alto. Pero ¿y quién lo pone ahí? Lo ponemos los que El votamos pueblo por él. colombiano. Sí, pero él era el Votamos por candidato. él, de Uribe. Por ejemplo, Claro. ¿usted habría sido mejor candidata que él? Yo no fui ¿Qué candidata pasó? en ese No, momento. no, pero porque fue él. Oscar Iván. O sea, a lo que Sí, queda, era lo Oscar que Iván, queda pero claro no lo que es lo dejaron que diga ser. el presidente Uribe. Y el presidente Uribe optó por Duque. ¿Eso cómo lo tomó usted? ¿Respetó la decisión A del ver, presidente? La base, yo siento que la base prefería a Rafael Nieto. Quedó él y respetamos la decisión y lo acompañamos en su campaña. Pero ¿Se él, pifió ahí el él fue presidente muy Uribe? distante, pero es que es como cuando vos te Pero casas y se te va pifió, mal, pues vos pero- ¿qué haces? No, pero uno no sabe- cumplió el objetivo, entonces ¿qué Uno le pasó? como es el desayuno sabe cómo va a ser el No, almuerzo. usted no sabe, mi querido. Usted se Sobre seguirá todo si no hay para enamorando. desayunar, uno No, sabe que, pues, que el uno almuerzo tiene no va a estar. confianza en personas, si a uno le ha pasado, en el trabajo también. Entonces yo siento que él se apartó de un legado Ah. que había hecho el presidente Uribe, pero además con el partido no fue un buen trato. Nosotros perdimos 23 curules. Cierto. Entonces, todo eso desdibujó el partido de alguna manera, pero que usted me diga que él fue un mal ser humano, no fue un mal No, ser jamás. humano. Yo digo no que es un tenía, buen DJ. no sé si es un buen DJ, Lo dice la gente. ¿sí? Sí. No, y ¿sabes qué? Por Nosotros le el- prendemos velas, mire, para que no vuelva, Cuando o para que sal- se quede DJ. Después de lo del estallido Bueno, y si el social, uno presidente, veía- perdóname Martín, si el presidente eterno dice, bueno, de nuevo démosle la oportunidad a DJ Duke, ¿usted qué hace? Ve, ¿y vos por qué Ya. no me tenés a mí ahí? Yo insistí, pero No. prefirieron poner a Bolívar, a ese al Deberían Castro tenerme a mí Chavista ahí con el trabajo de en Bolívar. Vagos, o estudien Vagos. Deberían tenerme ahí. No, obviamente. Pero son Bueno, repetitivos, igual. ¿Quiénes? Ay, no tienen distintos, usan los mismos. El presupuesto es muy limitado. Aquí pagamos muchos impuestos. Bueno, vamos con los siguientes dos Sí, con el personajes. siguiente personaje. A mí esa risa me... Mira, el presidente eterno, ilumina qué esa risa risa. tan bonita. Yo no sé Porque ustedes por todos- qué no quieren a Uribe. No lo queremos, nos impresiona que todo el mundo lo increíble. engañe. No, y hace no lo cosas. quieren. Por ejemplo, No, no. Duque, DJ Duke, traicionó al presidente Uribe también. ¿Por qué lo traicionan tanto? Pero El yo no legado. lo veo como la traición de Santos. No. No, es la Yo traición de veo Duque. que Duque tenía mucha más afinidad ideológica con el tema progresista, Pero no. el tema no, me va a decir que ahora que Duque es ambientalista, o sea, progresista. muy tema ambientalista, como a lo Washington, a lo No. mamerto de Washington, ¿no? Del Green New Deal, entonces, ¿no? Del Pacto Verde y no sé qué. Entonces, Todas esas pendejadas progresistas. no, es que son buenas mientras usted no fanatice el activismo. Cuide la naturaleza, pero como dijo Giorgia Meloni, con el hombre adentro. No elimine el ser humano por cuidar la naturaleza y cuidar los animales. No elimine el ser humano, no lo degrade. Bueno, veamos al último personaje acá. La Gustavo. cereza en el pastel, ¿o cómo la Pero lo ahí llamaría? ahí ya tiene el implante de pelo. Pero en la lengua.
No sé Que- si en la lengua. Sí, fatal. Desastre, peor que el COVID. Ay, ay, ay. Pero que ha hecho algo, una cosa buena, Algo. llamar a Pepe. Ya, eso fue bueno. Bueno, por lo menos a veces la izquierda tiene licencia para ser audaz. Muchas veces uno se retiene más o se restringe más por el qué dirán los seguidores. Sí. Y la izquierda tiene esas licencias que... Por ejemplo, él no lo llamaba a A la veces derecha sirve. para nada. O sea, a él, por ejemplo, le cerraron siempre la puerta. Él no lo Claro, llamaba. no Y creo él que hubiera repre- ido nunca. No, Le pero él decían representa... que él no repre- sabía gobernar, pues porque nunca había gobernado, pero ¿Quién? la izquierda nunca ha gobernado acá. ¿Cómo, izquierda cómo del adquiere país. experiencia de gobierno la izquierda si nunca? O sea, Cada vez tiene que que se asomaba a la embarrarla. izquierda, pum, pum, ¿o no? Aquí, Ay, ¿quién ¿qué? ¿Y acu- la izquierda qué? Cada vez ¿Cuándo que asomaba a gobernó? la izquierda y que no mataron a todo el mundo No, aquí. no, pero digo la A izquierda, ver. no los guerrilleros. Es que ¿Cuáles? no confunda la Ay, izquierda ¿qué con la son? guerrilla, ¿Y que los, son y diferentes. los aliados de ellos? ¿Qué? ¿De quiénes? ¿De la guerrilla o de la Claro, izquierda? Que mucho son dos aliado cosas diferentes. tuvieron y siguen teniendo. Ellos infiltraron muchas organizaciones, muchísimas. Bueno, gracias, Y después se senadora. hicieron No, un víctimas. momento. No, es que ya... Ah, sí, ¿qué va a hacer ahora? No, hay, No, digo, tiene, no, tiene para cosas saber. que hacer. en serio. Tienen cosas que hacer. Y tú también, sobre todo tú. ¿Algo más que Y agregar? ustedes se tutean tan divinos. Sí, sí. Pero es por Tan una tierno. vaina escénica, porque nos odiamos profundamente, realmente. Pero O sea, es una ustedes marca, son la relación tóxica. mutuamente somos Pero yo tóxicos. soy muy de tú. Que no se quieren, pero no se dejan. Por ejemplo, si yo tuviera... Qué lindo dejar la entrevista. ¿Cómo es? No se quieren, pero se dejan. Pero no se dejan. No se quieren, pero no se dejan. No se quieren, pero se dejan. No, no, sé. No se dejan. Siguen. Bueno, Bueno, gracias, Ustedes son senadora. una relación tóxica. No se quieren, pero no se dejan. no se quieren, pero no se dejan. Dos nomás continuos hace una gran afirmación. Gracias, senadora Cabal, por aceptar la invitación. De verdad, Gracias. Muchas Gracias, gracias, en serio, por y- venir. Y hace Yo- rato estábamos pendientes. 7 años. Sí, yo creo que no quedó nada en claro, pero por lo menos conversamos delicioso. Muchas gracias.